Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 23 y 24. Cuando lo tenga, por favor, se pone en pie y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Oremos, hermano. Padre Santo, gracias, bendito Dios, desde lo más profundo de mi corazón, por darme, Señor, la bendición de poder compartir su palabra. Pero, Padre, yo quiero pedirle que me lleve también a poder guardarla y ponerla por obra, para que nuestros estilos de vida, Señor, cambien y que podamos reconocer en nuestro Señor Jesucristo a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a quien nos lleva, Padre Santo, de victoria en victoria. Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. El título de este mensaje es: ¿por qué no reconocieron el verdadero tesoro? Estos versículos nos hablan de un momento en el cual Cristo ha sido ya crucificado. Era una costumbre de los soldados que cuando ellos cumplían una misión, al regresar se repartían el botín, se repartían aquello que habían tomado de los pueblos vencidos. Y sucede que, siendo Roma el imperio dominante en ese momento sobre el pueblo de Israel, para ellos el haber crucificado a Cristo, el haber crucificado al rey de los judíos, era un triunfo, era una victoria. Pero también esto incluía a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que con la muerte de Cristo se terminaba todo. Y sucede, hermanos, de que estaban totalmente equivocados. Estaban totalmente equivocados porque la muerte de Cristo solo representaba el triunfo de la vida sobre el pecado. Y además señalaba la dureza de corazón, un desconocimiento total de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros puede dudar que el sumo sacerdote conocía todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, toda la profecía referente a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como aquel que debía ser reconocido y recibido por un pueblo al que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto y le había dicho que para ellos tenía el plan de hacerles un reino de sacerdotes y un pueblo apartado. Pero no sucedió. Y no sucedió porque se prestaron a una artimaña de Satanás. Se enfocaron tanto en lo material que no escucharon palabra. Y tuvieron entre ellos a su rey y no le recibieron y no le reconocieron. La dureza de ellos es la bendición nuestra, porque aquí tendría que estar un judío predicando y no uno de nosotros que pertenecemos a las naciones gentiles. Pero llama la atención que los 4 soldados se reparten las ropas y la túnica. Para ellos dicen: no, esto es más importante, para esto hagamos suerte, vamos para saber a quién le toca. Un distanciamiento total y absoluto, una ceguera admirable y una negación a reconocer el
¿Cómo sucede esto? Y es importante, hermanos, porque también nosotros, como hijos de Dios, por la sangre derramada de Cristo, podemos muchas veces desconocer de nuestra vida la presencia de Dios. Y buscamos o dirigimos nuestra atención a aquello que realmente no tiene ningún beneficio más allá que algo material. Y nos queremos repartir dentro del cuerpo de Cristo aquello que no tiene valor. Anunciado en el Antiguo Testamento, Jesucristo mismo, cuando fue bautizado, Marcos dice que se escuchó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Jesucristo mismo dijo que era el Hijo del Hombre. Cuando fue presentado ante el concilio, ante Caifás, él dijo: yo soy el Mesías. Estuvo ante Pilato y le dijo: tú lo dices. Pero no le creyeron. Profetas como Isaías hicieron mención de esto y tampoco. Entonces, ¿cómo es posible, repito, que nos perdamos tanto? Vamos a la Escritura. La primera gran razón, hermano, por la que no se reconoce el verdadero tesoro es porque no queremos oír. Y es justamente lo que le pasó al pueblo escogido de Dios. Acompáñeme a Isaías en el capítulo 42. Isaías capítulo 42, versículo 1. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pero estaba hablando de una justicia espiritual. Y el pueblo quería una justicia terrenal, porque lo que el pueblo ya no soportaba, lo que el pueblo ya no toleraba, era la mano opresora del Imperio Romano. Pero en este versículo también está el cumplimiento de todo aquello que Dios le prometió a Abraham y que le fue ratificando en pactos como el pacto palestino, el pacto davídico, el nuevo pacto, en donde estaba garantizado el cumplimiento de que ese pueblo iba a tener una tierra, ese pueblo iba a tener una descendencia, y sobre esa descendencia iba a reinar Cristo. Y no es que eso no va a suceder, claro que va a suceder, pero ha tenido que esperar. Hay una pausa, y eso será en el milenio. Pero también profetas como Miqueas, en el capítulo 5, no lo busque, hermano, solo se lo menciono, señala que justamente en esa tierra, Belén de Efrata, donde nació David, ahí mismo nacerá Jesús. Y no era desconocido, pero simple y sencillamente porque los oídos se cerraron, no porque no lo tuviesen frente a él, no porque nunca hubiesen escuchado hablar de él. Y esto nosotros debemos de tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vamos en la intimidad de nuestras casas a la palabra de Dios, sabemos que hay enseñanza, sabemos que hay un propósito, reconocer en nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos, el señorío de Cristo, pero lo desconocemos. Cuando ellos no ponen atención, lo que sucede es que no reconocen el verdadero tesoro. Hermano, reconocer es admitir o dar por cierta una cosa. Y simple y sencillamente lo que ellos tenían que admitir o dar por cierto es que frente a ellos estaba el Mesías, lo que habían estado esperando.
pero sus oídos se cerraron, sus corazones se endurecieron, y simple y sencillamente vieron en aquellos despojos del cuerpo de Cristo, como fue su ropa, como fueron sus sandalias, como fue su correa, y sobre todo esa túnica, lo único que los representantes del Imperio Romano dijeron: esto es de beneficio para nosotros, esto es lo que para nosotros tiene valor. Y sucede, hermano, que esas 4 personas, esos 4 soldados romanos, en ese momento, cuando están haciendo esto, únicamente están cumpliendo lo que ya estaba escrito. Pero entonces es fácil pensar, bueno, pero si ya estaba escrito, ellos no tienen ninguna culpa. Fíjese que lo que sucede es que la misma palabra de Dios establece que el plan de Dios se va a cumplir. Ay de aquel, mejor le hubiese sido no nacer. ¿Por qué? Porque no disponemos nuestra voluntad, no disponemos nuestro corazón a oír la voz de Dios, sino que disponemos nuestra voluntad, pero para que Satanás cumpla o lleve a cabo su plan, el cual nunca se consume, perdón. Entonces es importante que cada vez que vayamos a la palabra de Dios, le pidamos dirección al Espíritu Santo que nos ilumine. ¿Para qué? Para que nuestra mente se despeje de todas las tinieblas y no solamente vayamos a leer. Indiscutiblemente, repito, como dije al inicio, el sumo sacerdote conocía esto. Pero lo que el sumo sacerdote quería era mantener poder, mantener sus negocios en el templo, negar esa verdad. Y los soldados romanos, una pertenencia más. Pero Dios obra de tal manera que cuida hasta el más mínimo detalle para que nosotros no nos perdamos. Y vea que aún 2000 años después de la muerte de Cristo, no hay certeza, no hay garantía absoluta, no hay garantía total de que lo que se guarda como prendas que Cristo vistió realmente sean. Aún la tumba no tiene el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, hermanos, nosotros no reconocemos el verdadero tesoro. ¿Sabe por qué? Porque lo despreciamos. Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías y vea lo que dice el capítulo 53 en el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjense, hermanos, que con respecto a esto es importante señalar que el desprecio debe ser entendido como una intensa sensación de falta de respeto y reconocimiento. Pero en esta falta de respeto y de reconocimiento hay algo. Hay negación y humillación del otro, que en este caso sería de Cristo, sería del Mesías, de quien se pone en duda su capacidad y su integridad. 3 veces santo. Y el único que podía traer el perdón y reconciliarnos con Dios, pero fue despreciado. Y vea cómo muchas veces nosotros nos prestamos no a que la obra de Dios avance, sino a estorbar el propósito de Dios. Porque las personas de quienes hablan los versículos que vamos a leer eran autoridad dentro del pueblo de Dios, autoridades religiosas y también autoridades militares. Hoy vamos nuevamente hasta el Evangelio de Juan y
Permítame leerle en el capítulo 18, el versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, estamos hablando de que Anás está interrogando a Jesús. Le está diciendo, quiero saber de tu doctrina. Y él le dice, si yo públicamente he hablado de mí, públicamente he dicho que el reino de los cielos se ha acercado y que es necesario que ustedes se arrepientan. Yo nunca me he escondido. Entonces no me preguntes a mí, estoy parafraseando, hermano. Preguntarle a los que han escuchado mis palabras. Pero sucede, vea, para poder entender el concepto del desprecio, la segunda razón por la cual nosotros no reconocemos el verdadero tesoro. Dice el versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Sucede lo siguiente, Anás era el sumo sacerdote y todavía venía de una de las tribus a las cuales Dios escogió para este ministerio. ¿Qué significaba esto? Que era una persona de autoridad. Pero hermanos, el sumo sacerdote en ese tiempo estaba a punto de terminar. ¿Por qué? Porque bastaba la intolerancia que despertara en el Imperio Romano para que le dijeran hasta aquí. Pero sucede que frente a ese sumo sacerdote puesto por los hombres, respetado por los hombres, y además a quien el alguacil está señalando como alguien a quien se debe respetar, estaba el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces, ¿quién era de más autoridad? Porque podemos decir, venía de la tribu de Leví y el otro viene de la tribu de Judá. Sí, pero es que simple y sencillamente, hermanos, era él, el único. Por eso cuando es bautizado, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento, quien satisface ante mí todo lo que ustedes no pueden hacer, quien va a tener que pagar por ustedes para que ustedes puedan estar en gracia conmigo, para que ustedes puedan ser llamados mis hijos, para que ustedes puedan cumplir ese plan por el cual traje a sus padres desde la tierra de Egipto, reino de sacerdotes y pueblo apartado. O sea, Dios quería que su pueblo le adorara y le sirviera, pero ellos le estaban desconociendo, ellos lo estaban despreciando. Lo azotaron, le hicieron cargar un madero, le escupieron, le golpearon la cabeza, le hicieron de todo, lo humillaron por esta gran razón. Acompáñenme por favor al Salmo 110, versículo 4. Solo para que veamos o nos demos cuenta la delicada condición en la que se estaba poniendo el alguacil. Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No había autoridad terrenal comparable, pero fue despreciado. Y este desprecio fue lo que les alejó a ellos para no poder valorar, para no poder apreciar a Cristo como su Mesías. En tercer lugar, hermanos, le desecharon. Desechar es rechazar algo que se considera innecesario. ¿Qué consideraba necesario el pueblo escogido de Dios en ese tiempo? La ley. Eso es lo que consideraba necesario, porque no habían entendido la gracia. Pero 2000 años y tantos después de este acontecimiento, ¿cuántas veces nosotros hemos rechazado
a Cristo, siendo hijos de Dios, gozando ya de esta condición de ser hijos de Dios. Cantidad. Si lo vemos por periodos de tiempo en el año, pensemos lo que sucede en Navidad, fin de año, lo que sucede en esta Semana Santa. Si realmente esto fuera una Semana Santa, este sería un tiempo apartado para conmemorar, un tiempo para recordar, un tiempo para agradecer. Y si Dios escogió a su pueblo para que le sirviera y le adorara, nosotros deberíamos estar sirviendo y adorando a nuestro Dios. Pero ¿hacia dónde nos inclinamos? A las playas, hermano, la mayoría. Si nosotros debemos sentirnos bendecidos, los que estamos aquí y los que están por medio de con nosotros por medio de las diferentes plataformas, somos bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque este corazoncito todavía no se ha cauterizado. Este corazoncito, por esa obra de Dios, de Cristo en la cruz, atiende ese llamado de buscarle por medio de el congregarnos, por medio de leer su palabra, por medio de la oración. Pero en nuestro diario vivir no valoramos. Y muchas veces vemos a Cristo, pero por lo que nos puede dar. Ellos vieron su ropa, los soldados, y los otros vieron que se habían quitado un estorbo, porque ya no había quien les iba a señalar su culpa, ya no había quien les iba a señalar su error, ya no había quien les iba a expulsar del templo. Lo mismo nos sucede a nosotros. Lo desechamos. Lo desechamos en nuestro diario vivir. Y lo busco cuando quiero que mi trabajo me vaya bien. Lo busco cuando mis hijos están enfermos y quiero que los sanen. Pero una vez mi hijo ha sanado, se me olvida que lo debo de llevar a la casa de Dios para que se congregue y comience a conocer a aquel que realmente no solo le ha sanado su cuerpo, sino que le ha perdonado. Me acuerdo de él cuando tengo que preparar un mensaje, porque lo debo de comunicar y no lo hago ni bien. Pero me olvido de él cuando la palabra que me confronta va a señalar qué tan lejos estoy de vivirla. Lo desecho, lo rechazo. Pero ¿por qué nosotros, o por qué su pueblo no reconoció el verdadero tesoro? Decíamos al inicio, porque no quiso ir, porque lo despreció, porque lo desechó. Pero ¿por qué sucede esto? Porque Satanás los engañó, hermano. Satanás los engañó. Aquí había un cumplimiento de palabra, pero también había un triunfo. Pero ese triunfo Satanás no lo sabía. Y aquellos que se prestaron para que esto sucediera, lo desconocieron. Hermanos, no podemos ir con una mente humana a la palabra de Dios. Tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo. Ellos debieron escuchar a los profetas, tener la certeza que el profeta llevaba la voz de Dios para su pueblo y que el tiempo de la ley había terminado. Cristo había llegado. Ya no necesitaban el auxilio de la ley. Ahora necesitaban esa gracia que solo era posible por medio de Cristo. Pero había que despojarse. Y eso no sucedió, como nos puede suceder a muchos de nosotros. Y cuando dice que Satanás los engañó, vea lo que pasa. Acompáñeme a Mateo en el capítulo 26.
Mateo capítulo 26, versículos 3 y 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. ¿Quién había tenido el propósito de estorbar el plan de Dios? Satanás. Se dio la matanza de los niños. Jesucristo mismo, antes de comenzar su ministerio, fue tentado por Satanás. Y Satanás le demostró que conocía la palabra, porque todo lo que le planteó, todo lo que le ofreció, fue con palabra. Pero ¿cómo desacreditó Jesús, el Mesías, las palabras de Satanás? Jesús conocía y vivía la palabra. Porque estamos hablando de Jesús en su condición de hijo. Ellos no. Ellos simple y sencillamente se reunieron. Y llama la atención porque dice el versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Quién es el engañador por excelencia? Satanás. Entonces, toda mentira ¿qué está representando? Que se está haciendo instrumento del padre de toda mentira, que es Satanás. Ellos creían que con llevar a cabo, que con ejecutar este plan, todo terminaba. Y fíjese qué triste es el alejarnos del conocimiento de la palabra de Dios, porque dice con engaño. Pero sucede que en una de las veces en que Jesús fue abordado, en que Jesús se le acercaron discípulos de los fariseos. Discípulo es el que aprende del maestro. Y quieren preguntarle acerca del tributo. Ellos le dicen, maestro bueno, voy a parafrasear, hermano, maestro bueno, le dicen, tú que no ves la apariencia, sino que conoces las intenciones del corazón. Entonces, pero aún ellos están tratando de ver una manera de hacerlo. Y aquí hay alguien más que la misma palabra de Dios establece que Satanás pudo entrar en él. Y este es un personaje que se llama Judas. Caminó con Cristo, le vio hacer todos los milagros, pero no pudo reconocerle como su Señor. No pudo reconocerle como el Mesías, no pudo reconocerle como el enviado de Dios, que iba a redimir a su pueblo. El apego por lo material, la necesidad de querer apartar de ellos el dominio que tenían los romanos sobre este pueblo, lo cegó. Otra expresión más de esta ceguera, del apego a lo material, es que no se pudo quitar algunas cosas de su vida. Dicen que él era el tesorero, él era el encargado de la bolsa y se quedaba con parte de lo que caía o lo que se recibía para mantenimiento o para las necesidades de todos los que caminaban con Cristo. Entonces, simple y sencillamente, él va al sumo sacerdote y les ofrece entregarles a Cristo. Y le pone un precio, 30 monedas de plata. Entonces, por un lado vemos a Judas, que lo que le interesa es lo que puede recibir al entregar a Jesús, 30 monedas de plata. Vemos a los 4 guardias romanos
a los 4 soldados romanos, que lo que les interesa es no dañar la túnica porque había sido confeccionada en una sola pieza. Y al partirla y dársela entre ellos, perdía su utilidad. Y a las autoridades religiosas lo que les interesaba era simple y sencillamente mandarlo al sepulcro, apartarlo de su vista. Satanás lo tenía. Ninguno de nosotros puede ser señalado de que Satanás puede entrar a nuestras vidas por esta misma obra de Cristo, porque al haber recibido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Podemos ser influenciados, y por esa influencia de Satanás en nuestras vidas es que muchas veces nosotros actuamos mal. Por eso es que muchas veces las cosas que nosotros hacemos no reflejan a Dios, no reflejan a Cristo, sino que lo que reflejan es que realmente no conocemos a Cristo. El sacerdote tenía una responsabilidad, el sumo sacerdote tenía deberes para con ese pueblo, pero él no cumplió esos deberes. Como muchos de nosotros que somos padres de familia, no cumplimos con nuestros deberes. Y en vez de alimentar espiritualmente a nuestros hijos, los alimentamos materialmente. Y en vez de llevar a nuestros hijos a la palabra de Dios y que puedan reconocer qué es lo que realmente deben anhelar, y lo que deben anhelar es conocer a Cristo, porque solo de esa manera sus vidas van a ser transformadas, nosotros no lo hacemos y somos malos padres. Como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, no cumplimos nuestros deberes. No dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos lleve a proclamar a ese Cristo. El propósito era que ese pueblo le reconociera. Por eso la misma palabra de Dios dice que a los suyos vino. Y los suyos, cuando dice a los suyos, está hablando del pueblo escogido de Dios. No le reconocieron. No le honraron. Pero ellos lo esperaban. Y nosotros tenemos la certeza de que ya vino. Ellos no pudieron reconocer el verdadero tesoro y se fueron por lo material. Nosotros estamos gozando de ese tesoro, pero vivimos igual o peor que aquellos que no le reconocieron, simple y sencillamente porque disfrutamos del engaño. Lo que a los guardias romanos les debía interesar, lo que a los sacerdotes les debería interesar, es que ese Cristo crucificado, había en él victoria, había triunfo. Ese era el tesoro, hermano, pero no lo vieron. Acompáñenme, por favor, a la primera carta a los Corintios. Los sacerdotes fueron a hablar con Pilato y le pidieron que le garantizara o les diera unos guardias para que cuidaran el sepulcro, porque aquel, dicen ellos, engañador, dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces, no vaya a ser que tomen el cuerpo y haga parecer que lo que dijo era verdad. Porque para ellos la seguridad era que ese cuerpo se mantuviera ahí. Y repito, para los guardias, lo preciado, el botín para ellos, era la ropa, la correa, la sandalia y lo más importante, la túnica.
Pero en esta primera carta a los Corintios, nosotros nos damos cuenta de que esa muerte, ese momento en que Cristo extendió sus brazos en la cruz, en donde dice que su rostro se inclinó y entregó su espíritu, solamente era el momento que daba paso a esto que ahora nosotros estamos disfrutando. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 56. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el tesoro habrá sido una tumba resguardada por los soldados romanos. El tesoro habrá sido la ropa, las pertenencias de Cristo. El tesoro era esto. El tesoro era el triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Aquí estaba la resurrección. Pero ellos estaban viendo a un Cristo crucificado, repartiéndose lo que le pertenecía. Y los otros estaban preocupados porque se guardara la tumba. Pero Cristo iba a resucitar. Ahora, ¿por qué podemos decir nosotros que esto es lo que realmente ellos debieron de reconocer? Y es lo que también a nosotros nos debe de interesar. Eso lo encontramos, hermano, permítame compartírselo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, la tumba está vacía, Cristo resucitó, pero en ese Cristo está el conocimiento y está la sabiduría. ¿Qué significa esto? Que en Cristo está la salvación, que en Cristo está nuestra justificación, en Cristo está la única oportunidad para que nosotros seamos declarados limpios. Y en Cristo también está esa oportunidad de que nosotros comencemos a caminar en una santidad progresiva. ¿Para qué? Para que cada día busquemos servirle más a Dios y alejarnos más del mundo. En Cristo está también ese momento precioso, ese momento que nosotros debemos anhelar, el momento que debieron anhelar ellos. No llevar a Jesús a la tumba, no crucificar a Cristo, no repartirse sus vestiduras, que debió hacerse porque estaba escrito, pero no disponerse a que en ellos se cumpliese esta palabra, sino anhelar ese momento precioso en el cual, cada uno de los cuerpos de aquellos que hemos creído en Cristo, nuestros cuerpos sean glorificados y podamos ver a Cristo cara a cara en ese momento en que Él nos llame a su presencia, en que lleguemos a ese encuentro. Ese es el verdadero tesoro, hermano. Gloria a Dios. Eso es lo que ellos debieron anhelar. Entonces, hermanos, si nosotros queremos alejarnos del comportamiento de estas personas y reconocer el verdadero tesoro, en primer lugar, debemos oír, pero oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ese acto de oír, es lo que nos lleva a creer, es lo que despierta la fe, es lo que permite que en nuestro corazón opere la fe. Y de esa manera podamos llegar a los pies de Cristo y dar por hecho que todo eso que se ha iniciado cuando le reconocemos como Señor y Salvador nos lleva a algo que se llama presente continuo, a estar viviendo cada una de esas cosas. Pero también es importante que le apreciemos, es importante que no le rechacemos.
Y nosotros podemos decir, no, si yo no le rechazo, si yo no le desprecio. Eso solo es posible hacerlo cuando nosotros disponemos nuestra voluntad para que se someta a la voluntad de Dios. Cuando nuestra voluntad se somete a la voluntad de Dios, así como la voluntad de Cristo se sometió a la voluntad del Padre, entonces es que realmente nosotros estamos gozando de haber reconocido el verdadero tesoro que es Cristo en nuestras vidas.